Estamos entonces en el encuentro semanal para pastores del plan Crecer en Misión. Estamos en el módulo 5, en el proceso de discipulado y en la semana número 2. En este proceso de discipulado queremos hablar en esta noche acerca del plano del hacer en la vida del discípulo. El plano del hacer en la vida del discípulo. Queremos, en primer lugar, arrancar con una frase de Quino, un artista argentino conocido en todo el mundo, que falleció esta semana. Uno de sus personajes más memorables se llamaba Mafalda. Y ella dice, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Una persona que hace lo que dice, en primer lugar, es una persona que está llevando al plano práctico, al plano de la acción, lo que expresa en su discurso. Es una persona que tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y este llegar al plano de la acción es evidentemente un logro personal de aquellos que pueden alcanzar el plano de las obras, el plano de las acciones, el plano de transformar su pensar, su sentir, su discurso, sus palabras en obras que realmente lleven adelante. Estamos hablando esta noche de un tema bien importante porque está relacionado con cómo nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, como grupo, como iglesia, desarrollamos el sentir, el pensar y el hacer en nuestras vidas y en nuestros ministerios. El sentir expresado a través de nuestras emociones, el pensar expresado a través de nuestra reflexión y el hacer expresado a través de nuestra acción. Al pensar en este tema, nosotros vemos claramente muchas personas involucradas en el sentir, en todo lo que sea expresar emociones, en el sentido de la iglesia, en el sentido de adorar, de cantar. Muchas personas también abocadas a la reflexión, al pensar, al capacitarse, al saber más. Estas dos áreas son claves en nuestra vida porque son como los motores o los escalones previos que nos llevan después a tomar decisiones. Y si esas decisiones nos llevan hacia la acción y hacia acciones buenas que agradan a Dios, evidentemente nosotros vamos conformando lo que llamamos una conducta. En la iglesia encontramos generalmente muchas personas más abocadas al sentir y al pensar que al hacer. Evidentemente el plano de la acción no es el plano más fuerte en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre tratamos de hacer es de mover más gente hacia la acción. Sabemos que si las invitamos a cantar o a expresar sus emociones, van a estar ahí presentes. Sabemos que si les enseñamos o le damos alguna teoría o una reflexión, van a participar, pero también vemos que cuando las llamamos a la acción, a hacer algo, a evangelizar, a ser discípulos, a salir a las misiones, a ofrendar, evidentemente ahí el resultado cambia, ahí el resultado baja, ahí no es el resultado generalmente el que nosotros esperamos, lo que vemos en nuestras congregaciones. Y es importante que podamos analizar por qué esto pasa y cómo podemos también empezar a ver la importancia que le da la palabra de Dios a el plano de la acción en la vida cristiana. Uno de los grandes temas que escucho desde el año 99, escuchando a pastores que tratan de mejorar sus iglesias, uno de los temas más nombrados es la pasividad de los miembros. Esto que ustedes ven acá es un promedio de lo que expresa cualquier pastor acerca de la realidad de su iglesia en cuanto a miembros pasivos y miembros activos. Un 80% de miembros que pueden venir al templo, que se sientan, que escuchan, que cantan, que vuelven a sus hogares, y un 20% de miembros que están activos.
en el ministerio. Y esto evidentemente se ha ido generando en las iglesias a través de lo que nosotros enseñamos, a través de la manera en que modelamos, a través de cómo nosotros a veces le damos más importancia a determinados temas que a otros, y también esto se va generando tal vez por la falta de enseñanza bíblica y de desafío a nuestros miembros justamente a invitarlos a pasar al plano de la acción en sus vidas como algo clave para experimentar la fe, algo clave para ser obedientes y algo clave para alcanzar el propósito que Dios tiene para la vida de ellos. Por lo tanto, en esta lección queremos pensar en las tres áreas, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y cómo yo puedo ayudar a mis discípulos, a mi iglesia, por supuesto a tener un equilibrio entre estas tres áreas, pero también a poder descubrir cuál es el plano dominante en nuestra vida. Hay gente muy dedicada a reflexionar y a pensar, hay gente muy dedicada a todo lo que es expresar emociones y su sentir, y hay gente más enfocada en lo que es hacer, accionar o llevar adelante obras en su vida y en su ministerio. ¿Cuál es el campo dominante en mi vida? Bueno, lo puedo descubrir si yo veo cuál es mi discurso. Mi discurso, lo que digo, lo que expreso continuamente, si está más relacionado al área del pensar y el reflexionar, si está más dedicado al área de lo que siento o lo que espero que pase en el ministerio o en mi vida, o si está más relacionada en lo que hago, en lo que puedo obedecer, en lo que puedo accionar desde mi vida y desde el ministerio. ¿Por qué es importante pensar en el equilibrio en esto, por un lado, pero también pensar en cómo llego al escalón de la acción? Porque en un gran porcentaje vamos a encontrar una facilidad o una hasta inercia también en mantenernos en el área de la reflexión o el sentimiento y no pasar al área de la acción en nuestra vida cristiana, en la vida del discípulo o en la vida de la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del plano de la acción en la vida cristiana? Bueno, hay mucho que podemos aportar desde la palabra de Dios acerca del plano de la acción en la vida cristiana. Queremos por lo menos compartir 3 o 4 ítems acerca de cómo la palabra de Dios le da importancia al plano de la acción en la vida de una persona, en la vida de su iglesia, en la vida del ministerio. El primer ejemplo lo tenemos de parte de los religiosos, y es un mal ejemplo, ¿sí? Jesús, hablándole a ellos en Mateo 23:3, les dice: así que ustedes todo lo que os digan ellos que tienen que guardar, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Decir es nuestro discurso, lo que generalmente nosotros decimos. Hacer es lo que marca nuestra conducta, nuestro plano de la acción. Y acá Jesús ya está denunciando esto como una falta de coherencia, una falta de congruencia, una falta de carácter, una falta de alguien que éticamente cristiano tendría que mantener, que es llevar al plano de la acción aquello que nosotros decimos con nuestras palabras o con nuestro discurso. Cuando hay discurso, pero no hay acción, no hay obras, no está la parte de llevar a la acción lo que nosotros estamos diciendo que queremos hacer, evidentemente no somos un buen ejemplo para que las personas nos puedan seguir. Evidentemente, si hay discurso, si hay teoría, si hay información, pero después nuestra práctica, nuestro accionar, nuestras obras o nuestra obediencia no están en congruencia con esas palabras, esa teoría o ese discurso, evidentemente lo que baja es un ejemplo a las personas que no va a ser productivo. Otra de las cosas que encontramos en la palabra de Dios son las figuras del reino. Las figuras del reino
Hay muchas en los evangelios, queremos tomar 3 solamente simplemente para mostrar la claridad que hay en las figuras del reino en cuanto a qué plano se están refiriendo. Así como vimos recién que cuando Jesús habla del mal ejemplo de los religiosos de la época, está enfocando en un plano de la acción de la vida de ellos, ¿sí? Porque termina diciendo dicen y no hacen, o sea que el error no está en el campo del pensamiento o en el campo del sentimiento, piensan correctamente y sienten correctamente y dan un discurso también que parece coherente, pero el error, la falla está en el campo de la acción. Después no hacen eso que dicen que tienen que hacer. Ahora aparece el reino, figuras del reino, y de nuevo el plano al cual aborda la palabra de Dios es el campo de la acción, ¿sí? No es una persona que está, el sembrador no es alguien que está pensando, no es alguien que está sintiendo, sino que está accionando, está saliendo a sembrar la palabra de Dios. Por lo tanto, las figuras del reino también nos marcan una flecha hacia la importancia de pasar a un plano de acción en nuestra vida y ministerio. Cuando Jesús habla acerca del reino, Marcos 4, 26 al 29, otra figura que él utiliza es la figura de un granjero. Él dice, el reino es semejante a, y da un cuadro, una imagen que es lo que ustedes ven aquí. Es un hombre que se levanta, que trabaja, que es constante, que descansa y que cosecha. Pero básicamente no es un hombre que está estudiando, no es un hombre que está dedicado a la reflexión, no es un hombre que está hablando de sus sentimientos, es un hombre que está entregado a la acción, a hacer aquello que él tiene que hacer para que el reino realmente produzca la cosecha que él está esperando. De nuevo encontramos que todo el reino, la figura del reino de Dios completa, es una figura que apunta al plano de la acción. Y la tercera figura que quiero compartirles es la de la oveja perdida. Encontramos aquí otra figura del reino, ¿sí? La figura de alguien que tiene ovejas, pero que deja todas esas ovejas que están seguras, cuidadas y alimentadas para ir a buscar a una que está sola, perdida e insegura. Y de nuevo la figura que nos presenta aquí este desafío misionero o pastoral, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Es de nuevo una figura en el plano de la acción. Este pastor no se queda en su rebaño en una actitud reflexiva, no se queda expresando lo que siente por la oveja perdida, sino que pasa al plano de la acción, ¿sí? Como vemos ahí en la figura, hay un ave dando vuelta que en cualquier momento se va a comer esa oveja. Evidentemente, este pastor ha pensado y ha sentido, ha pasado por estos procesos pensando en esta oveja, pero no se queda ahí, sino que se lanza con fe, con riesgo, subiéndose una montaña, estirándose con su mano, él está arriesgándose, pero pasa a la acción con tal de rescatar a esa oveja. Encontramos entonces que las figuras del reino de Dios también apuntan al plano de la acción en la vida cristiana. Después tenemos el ejemplo de Jesús, Jesús en el plano de la acción. Fíjense los pasajes que vamos a compartir, cómo claramente el ejemplo de Jesús es un ejemplo de alguien que si bien evidentemente siente y piensa, ¿sí? Enfoca su vida a llevarla al plano de la acción y con razones muy importantes que vamos a ir viendo a medida que avance el tema. Dice Hechos 1.1, en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es el orden que elige Lucas, mostrando que para Jesús había una principal importancia en que primero él tenía que hacer. En una clase anterior nosotros vimos cómo Jesús enseñaba sobre la marcha, enseñaba en la práctica, enseñaba en el hacer, cómo modelaba en vivo. Acá encontramos de nuevo a Lucas indicando que el orden del ministerio de Jesús es que él empieza a hacer, plano de la acción, y a enseñar. Primero hacía y después enseñaba la teoría. O sea que le daba prioridad a poner su vida en el campo de la acción como modelo vivo para sus discípulos, ¿sí?
Y esto marca en qué plano vivía Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El vivir en el plano de la acción, de hacer las obras del que me envió, era una necesidad para Jesús. Él no quería quedarse dando vuelta en el pantano de los sentimientos o de la reflexión. Sabía que tenía que pasar por el pensamiento y la reflexión y el sentimiento, y lo emocional estaba también en Jesús, como vamos a ver más adelante, pero el escalón al que había que llegar era la necesidad de hacer las obras, las acciones, los trabajos de aquel que me envió. Respondió Jesús y les dijo, Juan 5:19, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Fíjense aquí, 4 veces Jesús utiliza la palabra hace, hacer. El hacer del Padre, que es un ejemplo para el hacer del Hijo. El foco del área de vida es el plano de la acción, el hacer. Yo veo hacer al Padre y ese es mi modelo para que yo haga. Y yo hago lo que el Padre hace, ¿sí? La transmisión del Padre hacia Él es la de un Padre que vive en el plano de la acción, haciendo cosas, ¿sí? Y al hacer cosas modela para su Hijo y el Hijo modela para los discípulos. Encontramos aquí una fuerte mirada de Jesús sobre el plano de la acción en su vida personal y en su relación con el Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Toda esta frase es una frase que está en el plano de la acción. Hacer la voluntad de Dios, esa es mi comida, eso es lo diario, eso es lo que yo quiero hacer y que termine el trabajo que Dios me dio para realizar. ¿No crees, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. De nuevo Jesús enfocando en el plano de la acción, y no solo en el plano de la acción, sino que dice, el Padre que vive en mí, Él es el que me lleva a hacer esas obras. Él hace esas obras a través de mí. El plano de la acción al que Dios nos quiere llevar no es simplemente activismo, es el actuar de Dios que quiere realizar acciones a través de nuestras vidas. Lo empezó haciendo con Jesús y después lo quiere seguir haciendo con cada uno de nosotros. Y finalmente Jesús aclarando que Él ha dado un ejemplo y lo ha dado en el plano de la acción. Jesús no le dice a sus discípulos, yo les he dejado un ejemplo, fíjense cómo yo pienso, fíjense lo que yo siento, sino que yo les he dado un ejemplo, ¿sí? De tal manera que lo que yo hice, ustedes también lo hagan. No solo yo les di un ejemplo en el plano de la acción, sino que espero que ustedes sigan mi ejemplo en el plano de la acción. Por eso cuando yo como líder simplemente siento o reflexiono lo que Dios quiere que haga, pero no lo termino llevando a la acción, me estoy quedando corto en el propósito que Dios quiere realizar a través de mi vida. El ejemplo que Jesús da en el plano de la acción es para que sus discípulos también lo repliquen en el plano de la acción. Y también tendríamos que hacerlo nosotros así. ¿Qué pasa cuando Jesús va a enseñar a sus discípulos? Tal vez podríamos decir, no, bueno, Jesús vivía en el plano de la acción, pero cuando enseña a sus discípulos ya la mirada es otra. Bueno, encontramos una tremenda coincidencia aquí, porque en la enseñanza a sus discípulos Jesús va a seguir haciendo hincapié en el plano de la acción. Dice la parábola de los talentos que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor, ¿sí? ¿Qué enseña esta parábola básicamente? Que aquel que fue fiel a lo que Dios esperaba de él, porque Dios le dio algo,
¿sí? Esa persona lo que hizo justamente no es pensar o sentir, hizo algo con esos talentos. La palabra negocio en este pasaje significa negar el ocio. El ocio es no hacer nada, ¿sí? Esta persona hizo algo. Esta persona evidentemente debe haber pensado o sentido cosas frente a este desafío de los 5 talentos, pero lo cierto es que no se quedó dando vuelta en lo que sentía y lo que pensaba, sino que dice que fue y negoció. Negoció es hacer algo. Él trató de hacer algo con eso. ¿Y qué hizo? Bueno, Dios lo bendijo, ganó otros 5. Y de hecho después le va a dar el talento del otro que no hizo nada. Y el siervo inútil, el que no le sirve al Señor, ¿quién es? Es justamente aquel que se quedó sin hacer nada. O sea, no avanzó al plano de la acción, sino que se quedó dando vuelta pensando en cómo era el Señor, que si era duro, que si era blando, la cosa que no hizo nada, no pasó a la acción, y Dios terminó sacándole el único talento que le había dado. Otra parábola donde nosotros vemos la importancia del plano de la acción en la enseñanza de Jesús es cuando el padre le dice al hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dice, no quiero. En su discurso dice que no, pero después se arrepiente y va y pasa a la acción. Y el otro hijo, ¿sí?, tiene un discurso bueno, dice, sí, papá, voy a ir, sí, señor, voy, pero después en la acción no va. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? El que pasó a la acción es el que hizo la voluntad de Dios. El otro tenía un buen discurso, el otro decía a la gente lo que la gente quería escuchar, pero en el plano de la acción no pudo alcanzar. Por lo tanto, encontramos continuamente a Jesús enseñando la importancia de que nosotros pasemos al plano de la acción. Pasar al plano de la acción es pasar a obedecer, a hacer algo, una obra, un trabajo. Dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que piensa o el que siente, sino el que hace la voluntad de Dios. Dios nos va diciendo lo que Él quiere hacer a través de nosotros y nosotros tenemos que obedecer a eso que Dios quiere que hagamos. Y eso que quiere que hagamos generalmente está en el plano de la acción, de las obras, de los trabajos, de cosas que Dios quiere realizar a través de nosotros. El hombre que edificó sabiamente la casa sobre la roca es un hombre prudente, es un hombre que Dios lo compara con un hombre prudente, ¿sí? ¿Y cuál es la sabiduría de este hombre? Que él oye y hace, oye y hace, o sea que escucha lo que Dios le dice, pero rápidamente lo lleva al plano de la acción. No dice aquí que lo piensa mucho, no dice aquí que siente lo que tiene que hacer, simplemente dice que él pasa rápido de escuchar lo que Dios le dice a hacer lo que Dios le dice. Y ese hombre es, según la enseñanza de Jesús, el prudente, el que está edificando sobre la roca. En Juan 7:17 también Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí el plano de la acción, Jesús lo relaciona con conocer más acerca de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera pasar al plano de la acción, de la obediencia en su vida cristiana, va a conocer más de Dios. Dios le va a decir más acerca de cómo avanzar en ese plano de la acción. Ahora, si yo no quiero obedecer, si yo simplemente quiero conocer más teoría, si yo simplemente quiero sentir que esto es una linda enseñanza, pero no la quiero llevar a la práctica, ¿para qué Dios me va a enseñar más? Entonces Jesús dice, ¿quién es el que va a conocer más acerca de Dios y su doctrina y su enseñanza? El que quiera hacerla, el que quiera practicarla, el que quiera llevarla al plano de la acción a esa enseñanza. Y finalmente la conclusión de la parábola del buen samaritano, ¿sí? Toda la parábola del buen samaritano con su enseñanza de amar al prójimo, ¿sí?, termina con esta conclusión. No es una conclusión para nuestra área emocional,
no es una conclusión para el área reflexiva, es una conclusión para el plano de la acción. Le dice, ve y haz tú lo mismo. Jesús no le dice a la persona, mirá, primero tenés que pensarlo, después tenés que sentirlo, después tenés que ir a hacerlo. No, tenés que ir y hacerlo. El salto directamente es al plano de la acción. Y en esa acción vos vas a involucrar tu pensamiento, tu sentimiento, pero el salto de fe, el empezar a amar realmente al prójimo y a las personas, es que vayas y lo hagas, ¿sí? Que lleves esta enseñanza directamente al plano de la acción. Y finalmente, Mateo 16, 27, donde Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a qué, a lo que siente, a lo que piensa. No, le va a pagar conforme a sus obras, le va a pagar de acuerdo a lo que hizo en el plano de la acción. Una vez más, Jesús colocando las obras, la obediencia, los trabajos, lo que hacemos para el Señor, como aquello que Él va a mirar en nosotros para dar el pago a cada uno de aquellos que buscan al Señor. Fíjense en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué encontramos en el ejemplo del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo es uno de los hombres que más Dios usó para plantar iglesias, para llevar el evangelio a los gentiles, para escribir la mitad prácticamente o más del Nuevo Testamento. Dios lo utilizó de una manera extraordinaria, y cuando nosotros pensamos, a ver, ¿dónde vive la vida Pablo? ¿En cuál de estos planos la vive? Pablo vive su vida en el pensamiento y la reflexión, en el sentimiento, en la acción. Fíjense la pregunta que le hace Pablo a Jesús. La pregunta que Pablo le hace es una pregunta en el plano de la acción. No le pregunta a Jesús, ¿qué querés que piense? ¿Qué querés que sienta? Me encuentro con vos a partir de ahora. No, la pregunta es, ¿qué querés que haga? ¿Sí? Pablo quiere llevar directamente lo que Dios le diga al plano de la acción. Evidentemente, como toda persona normal, siente cosas, reflexiona, pensará, pero él quiere ir directo a llevar la orden de Jesús para su vida al plano de la acción. Y evidentemente Dios dijo, acá tengo a alguien que yo puedo utilizar de una manera tremenda, mi nombre va a ser glorificado a través de esta persona, porque esta persona no se va a quedar dando vuelta en lo que siente o en lo que piensa, sino que va a ir directo a hacer aquello que yo le diga que haga. Y de hecho, así lo hizo el apóstol Pablo, y por eso fue el apóstol Pablo, porque Dios lo usó de una manera extraordinaria. Él era una persona que vivía en el plano de la acción. Y finalmente el ejemplo perfecto que nos da la palabra de Dios en relación a estas tres áreas de la vida cristiana, pero en la cual el ejemplo de Jesús es justamente el que nos muestra la importancia de poder llegar al escalón de la acción. En Filipenses 2 dice la palabra de Dios que hubo un sentir en Cristo Jesús. Este sentir en Cristo Jesús nos habla de que Jesús sentía, evidentemente todos sentimos, sentir es parte de la vida perfecta que Dios ha creado para nosotros, los sentimientos son parte de nuestra vida, y Jesús tenía un sentir en cuanto a nosotros. También Jesús pasa por el área de la reflexión, del pensar. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí la palabra estimó tiene que ver con evaluar, ¿sí? Con calcular, con ver si me quedo siendo igual a Dios como cosa que agarrarme o bajo a la tierra para morir en la cruz por estas personas. Jesús tuvo que pasar por la reflexión. Ahora, cuando nosotros pasamos por el área del sentimiento y el área de la reflexión y nos quedamos ahí, nada sucede. Dios no puede terminar de hacer algo con nosotros. ¿Cuál es el paso final que nos falta para que realmente Dios pueda hacer algo a través de nuestra vida, como lo hizo a través de la vida de Jesús? Es llegar al plano de la acción. Jesús no solo siente, no solo reflexiona, sino que Jesús acciona. Y dice la Biblia que se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, lleva al plano de la acción lo que el Padre le dice a él que tiene que hacer.
Y cuando nosotros como cristianos, como líderes o como pastores, podemos alcanzar este escalón de hacer en obediencia a aquello que Jesús nos mandó a hacer, es donde entonces Dios puede ser glorificado a través de nuestra vida. Fíjense lo que hace Dios con este Jesús que siente, reflexiona, pero también llega al plano de la acción. Si Jesús no hubiera llegado al plano de la acción, nosotros no seríamos salvos. Y cuando nosotros no llegamos al plano de la acción, mucha gente también no recibe la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, obras, trabajos, acciones, y muchas veces nosotros estamos dando vuelta en el pantano de la reflexión, los sentimientos, y no podemos salir directamente a hacer aquello que Dios nos está mandando a hacer. ¿Qué hizo Dios con este Jesús que llega al plano de la acción? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta lo que genera la obediencia en el plano de la acción? Genera la gloria de Dios Padre como punto final. Llegamos a las conclusiones. 3 pasajes de la Biblia que nos muestran la importancia del plano de la acción en una vida de fe. Dice Santiago capítulo 2, 17 al 26, así también la fe, si no tiene obras, no tiene acciones, no tiene trabajo, está muerta en sí misma. Para Santiago, una fe que no se vive en el plano de la acción está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No está hablando de la salvación, no está hablando de las obras para ser salvos, sino no hacía falta que venga Jesús y podíamos ser salvos por obras. Estas son las obras, las acciones, los trabajos de la fe, de nuestra fe, y esa fe se perfecciona en el campo de la acción. Yo puedo sentir correctamente, puedo reflexionar correctamente, pero la fe se va a perfeccionar en la medida que pase al plano de la acción. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin acciones también está muerta. Otro pasaje de la palabra de Dios, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para vivir en el plano de la acción, para buenas obras, para buenas acciones, para buenos trabajos, los cuales Dios preparó de antemano. Fíjese que vivir en el plano de la acción no es activismo, porque activismo sería que yo humanamente voy detrás de todas las acciones posibles para hacer cosas porque estoy leyendo que la palabra de Dios es importante hacer acciones y obras. No, Dios preparó de antemano aquellas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No es activismo, es obediencia a las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que nosotros andemos en ellas. Y finalmente, el mensaje de Apocalipsis 2 a las iglesias está basado en esta frase que se repite continuamente a cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Tranquilamente, al hablarse a cada iglesia, Dios, Jesús podrían decir, yo conozco lo que pensás, yo conozco lo que sentís. Sin embargo, para Dios es importante el resultado de nuestra conducta. Y el resultado de nuestra conducta son nuestras obras, lo que hacemos en definitiva para Dios. Dios dice, yo conozco tus obras. Dios sabe exactamente cuál es el resultado de cada una de nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras iglesias. Él conoce lo que vamos haciendo y por eso nos anima, ¿sí?, a que nosotros nos entreguemos a esas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Él nos va a juzgar de acuerdo a esas obras. Y esas obras evidentemente son las que pueden traer gloria a Dios a través de nosotros alcanzarlas por fe. Dios nos ayude a guiar a nuestros discípulos a vivir una vida equilibrada, que les permita alcanzar el plano de la acción,
y de esa manera glorificar a Dios por medio de sus acciones. Según la palabra de Dios, en este pasaje de Mateo 5:16, la forma que nosotros tenemos de glorificar a Dios no pasa por el área del pensamiento o por el área del sentimiento. Dice la palabra de Dios claramente, que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones. Nosotros somos luz cuando vivimos en el plano de la acción. Y según este pasaje, ese vivir en el plano de la acción es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no puede ver lo que vos pensás y no puede ver lo que vos sentís. La gente no puede saber lo que piensa la iglesia, lo que siente la iglesia. La iglesia no puede saber lo que siente un discípulo o piensa un discípulo. Pero según este pasaje, cualquier persona, los hombres, pueden ver nuestras buenas obras, buenas acciones, buenos trabajos, y a través de ellos glorificar a Dios. Para esto es necesario que nosotros, como líderes, como pastores, vivamos en el plano de la acción. Y en ese modelar de vivir en el plano de la acción, nuestros discípulos puedan también sumarse a vivir en el plano de la acción. ¿El resultado final cuál será? Que Dios va a ser glorificado. Que Dios va a ser glorificado y conocido. Y que la gente va a conocer esa luz a través de esas acciones. Y entonces nosotros podremos cumplir el propósito que Dios ha preparado para nuestra vida.